Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a los citantes por este importante debate. Varios puntos. Es cierto que la paz en Colombia está vinculada a Venezuela, no solo porque históricamente ese país ha sido garante de procesos, sino porque ese país pasó de ser santuario a retaguardia estratégica de estructuras criminales colombianas, como lo dice claramente Eduardo Pizarro León Gómez en su libro Las fronteras y la guerra, que yo tuve el honor de presentar en Medellín. La pregunta que nos hacemos los colombianos es si la mediación es institucional o personal. Si dependemos de que se mantenga en el poder un dictador como Maduro, porque por lealtad en el debate ustedes saben y lo escucharon de boca de un embajador que la mediación de Venezuela no está ligada solo a Maduro, ha sido una posición de país. Y recuerden la gran diferencia que hay entre ser santuario estratégico, que son países donde hay facilidades de apoyo, a lo que es Venezuela hoy, una retaguardia donde las organizaciones armadas ilegales concentran tropas, armas y mandos. ¿Por qué desinvitamos a Chávez? Aquí lo recordaban, en noviembre de 2007 se suspendió la mediación que Chávez había iniciado el 31 de agosto de ese año, porque él, a través de Piedad Córdoba, que en paz descanse, empezó a llamar a hacer preguntas que no debía a generales del ejército de Colombia, y por eso se tuvo que suspender esa mediación. Dos, es un poco cínico decir que ha mejorado el intercambio comercial. Lo que imposibilita la relación comercial con Venezuela es la inseguridad jurídica, es que no existe institucionalidad, es que es una nación dolarizada de facto, es una economía de base inflacionaria. Solo de 2012 a 2020 la economía venezolana se contrajo un 71% y la inflación en ese periodo superó el 130.000%. Muchas de estas cifras las conocen en Cancillería, porque a pesar de que yo aprobé y apoyé el Tratado de Libre Comercio, fui clara en las deficiencias institucionales que tiene Venezuela y en los problemas comerciales que no permiten la fluidez. 3, con cinismo se pide que se muestren las actas. Las actas ya son públicas. En Venezuela las calles y las encuestas ya habían hablado, y 25.073 actas, que representan el 83.5% del total, ratificaron la contundente victoria de Edmundo González Urrutia con más de 7.3 millones de votos frente a un poco más de 3.3 millones de Maduro. El pasado 28 de agosto, de hecho, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, la MOE y el Centro Carter entregaron a este Congreso las evidencias técnicas que ratifican la validez de esas actas y el triunfo de González. 4. Canciller, el acuerdo de Barbados fracasó. Y fracasó porque a pesar de que se presionaron acciones a favor del régimen, él se comprometió con una serie de acciones que nunca cumplió. La trampa empezó cuando no permitieron la inscripción de María Corina Machado, quien con más del 90% había ganado las primarias de la oposición el 22 de octubre de 2023. Tampoco permitieron que se inscribiera Corina Lloris, una reputada académica de 80 años. Y luego, cuando se logró inscribir Edmundo González, empezó una persecución sin cuartel contra la oposición. Más de 20 integrantes de la campaña terminaron presos, otros amenazados, perseguidos, y 6 refugiados en la Embajada de Argentina en Venezuela. 5. Nuestra obligación moral es denunciar y rechazar las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado en el vecino país y que han sido denunciados por Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional. Después del proceso electoral, el régimen endureció su represión, provocando la muerte de 25 personas, centenares de heridos, más de 1.800 personas privadas de la libertad según Foro Penal, claramente identificadas, 158 de ellos menores de edad. Además, han sido documentadas ampliamente los casos de tortura, violencia sexual y de género y decenas de desapariciones forzosas.
Termine, senadora. Muchas gracias. 6. Frente al tema migratorio, varias cosas. Primero, no hay cifras oficiales de migración. Colombia cada 6 meses, como se hacía antes, que daban cuenta del desplazamiento forzoso de venezolanos. Después de las elecciones y hasta el 28 de septiembre han ingresado, según cifras de la ONG Juntos se Puede, 215 perseguidos políticos a Colombia que han tenido que solicitar refugio. Un proceso que puede tardar meses y mientras tanto no pueden trabajar. Desde mayo de 2023 no hay proceso de regularización para los venezolanos como se estableció en el Estatuto de Protección Temporal que acompañó y aplaudió a ACNUR. Esto es importante porque los venezolanos no la tienen fácil. El acceso a pasaportes, por ejemplo, un pasaporte cuesta $500 y el salario mínimo en Venezuela es de $3. Y ni hablemos de lo imposible que es apostillar documentos. Contrario a lo que permanentemente afirman algunos de la bancada de gobierno, Colombia nunca ha cerrado la frontera. Quien la ha cerrado es el régimen de Maduro. Ellos fueron las que la cerraron el 19 de agosto de 2015, cuando incluso marcaron y desplazaron a colombianos que tenían que pasar el río con sus enseres al hombro. O el 23 de febrero de 2019, cuando ancló los contenedores en la frontera. Y lo cierto es que digan lo que digan, los más de 2.200 kilómetros nunca podrán cerrarse porque hay más de 300 pasos ilegales y así lo reconoció el propio presidente Petro cuando yo estuve frente a él en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. 7. Señor Canciller, usted parece tener doble discurso. Mientras en la cumbre del Acuerdo de Los Ángeles en Guatemala en mayo de 2024, usted solicitó recursos a la comunidad internacional. Termine, senadora. Para la regularización de los migrantes o de los refugiados venezolanos, aquí ponen cada vez más barreras y más obstáculos como el tema de pasaportes vigentes o apostillados, empujando a esa población a las manos de la mafia. 8. Naciones Unidas estima que casi 1 millón de venezolanos saldrían en el primer semestre de 2025 si no se respeta la soberanía popular expresada el 28 de julio. 9. Hoy en el aeropuerto El Dorado hay centenares de venezolanos retenidos porque esta semana no permiten que ingresen a Venezuela con pasaportes vencidos, violando la propia constitución de ese país. 10. No se puede tener doble rasero. Gobiernistas no pueden hablar de intervención en Venezuela cuando Petro interviene en las elecciones de Argentina contra Milei, o en la situación de Perú a favor de Castillo contra la Constitución, o en las elecciones de Estados Unidos contra Donald Trump. Y le contestó una... 30 segundos, senadora. Era una de las congresistas en la frontera con trapos en la cara y no me la estaba tapando porque yo misma publiqué las fotos y los videos. ¿Sabe qué tenía en ese trapo? En ese trapo tenía vinagre para cubrirme de la quemazón que tenía en la cara por los gases lacrimógenos de su amigo Maduro, que además con la Guardia Civil Bolivariana nos avaliaba desde el otro lado de la frontera. Y sí, era yo. Y hoy, como esa vez, aquí estoy dando la cara. Y créanme, congresistas, aquí el tema... Terminando. Ese no puede ser el nivel del debate y ratifique eso con la Comisión de la Verdad y la JEP. Aquí el tema no es de interés de una nación o de otra. La pregunta que nos deberíamos hacer como legisladores es si tenemos compromiso con la democracia o no, porque este no es un tema ideológico partidista. Si hoy se avala el fraude monumental a ojos del mundo en Venezuela, difícilmente podremos garantizar elecciones libres y transparentes en la región. Si no nos
pronunciamos frente a las violaciones de derechos humanos sistemáticas y los crímenes de lesa humanidad de Maduro, perdemos toda autoridad moral. La pregunta que tenemos que responder es si estamos del lado de las víctimas o los victimarios, del pueblo, de sus opresores, quienes callan ante estos graves hechos con la excusa de la soberanía o la autonomía de los pueblos. Lo que están haciendo es tomando partido del lado de la barbarie. Y finalmente tratan de minimizar, de ridiculizar y de macartizar a la oposición, porque no les gustan los argumentos ni las cifras a quienes preferían hacer oposición, incendiando, asesinando policías, acabando con los CAIs, acabando con bienes públicos y privados. Gracias, presidente.